Escuche esto. Listen to this. Siéntense que me están poniendo nervioso antes de tiempo. Sit down, you're getting me nervous beforehand. Mira, te voy a abrir mi corazón. I'm gonna open my heart. Un patrón que yo he visto A pattern I've seen en estos últimos 2 años, in these last 2 years, después de la pandemia, after the pandemic, vi un patrón en muchas iglesias. I saw a pattern in many churches. Y es que muchos creyentes, And is that many believers, mucho liderazgo, many leaders se enfriaron a través del tiempo. got cold through time. Perdieron el compromiso, They lost commitment. perdieron el servicio, They lost their service. perdieron el celo por la casa. They lost the jealousy for the house. Yo no puedo concebir en mi espíritu I cannot conceive in my spirit que hijos de una casa apostólica, that children of an apostolic house, viviendo en la misma ciudad donde está su casa ministerial, living in the same city where their ministry house vean el is, servicio a través del internet. watch services through Y si online. usted me está viendo por el And internet, if you're watching me online, usted tiene que estar en el próximo servicio you en gotta este be lugar. here in the next service in this place. Porque la gente se acomoda, People get comfortable. la gente se enfría, People get cold. la gente entrega liderazgos. They give up leaderships. Muchos en esta temporada después de la pandemia se enfriaron. Many in this season after the pandemic, they Y got cold. muchos otros han permitido la contaminación en su espíritu. And others have permitted contamination in their spirit. Hay mucha gente confundida Many people confused, por prestar oídos a cosas que no tienes que prestarle oídos. listening to things that they shouldn't listen to. Muchos otros perdieron el fuego, Many lost the fire. otros perdieron la fidelidad. Others the fidelity. Y estos son tiempos tan difíciles These are difficult times. que muchos están perdiendo la lealtad a la paternidad. Many are losing the loyalty to their paternity. Otros están contaminando el ADN de la casa. Others contaminating the DNA of the house. Una de las cosas que mi apóstol hizo en esta temporada One of the things my apostle did during this season es que él comenzó a discernir que gente aún dentro del gobierno he started to discern people even in the government diluían el ADN del ministerio. that diluted the DNA of the ministry. Otros, en vez de aplicar liberación en las casas de paz, Others, instead of applying deliverance in house of mandaban peace, a la gente al psicólogo. they were sending people to psychologists. Y no se confunda, And don't get it confused. yo creo en la psicología, I believe in psychology pero creo hasta un punto, to an extent. porque la psicología busca Psychology en el psiquis de la persona, en Uses la the mente. psyches of the people, the Pero hay mind. demonios que no están en la mente. But there are demons that are not in the Hay mind. demonios que están en el alma. They're in the soul. Hay otros demonios que están en el espíritu. Others are in the spirit. Y llega un momento The moment comes, donde la psicología no puede hacer nada por ti. psychology can't do anything La for you. psicología aconseja a gente cuerda, They advise the good people. pero aún endemoniado usted no lo puede aconsejar. But you can't advise a demon-possessed Aún man. endemoniado usted tiene que expulsarle el demonio afuera. You gotta expulse the demon out. Por eso es que mucha gente, Many people, cuando se enfrían y se contaminan, when they get cold and contaminated, diluyen el ADN espiritual de un ministerio. they dilute the DNA of the ministry. Otros Others han perdido la fuerza, have lost the el strength, filo y el discernimiento en la casa. the sharpness of the house. Una de las marcas de un líder, de una persona, de un creyente frío espiritualmente, One of the marks of a cold spiritual leader, es que entró en familiaridad. they enter familiarity. Y la familiaridad trae desprecio. Familiarity brings Y despise. el desprecio hace que usted no reciba de un hombre y de una mujer de Dios. And despise has you not received from a man or a woman of God. Cuando una persona se enfría, When a person gets cold, esta persona comienza a despreciar y a cuestionar la autoridad espiritual. they start to despise and question spiritual authority. Su apóstol de usted enseñó algo muy poderoso el domingo pasado, Your apostle taught something very powerful last Sunday porque me conecté a escuchar. because I connected to listen. Y algo que me llamó la atención What caught my attention es que el apóstol Emerson dijo: ¿hasta dónde uno puede ser leal a una autoridad He said, espiritual?
How far can someone be loyal to a spiritual authority? Y él dijo, He said, usted es leal a un hombre de Dios hasta que el hombre de Dios esté a cuentas con Dios. you are loyal to a man of God until the man of God is accounts with the Por Lord. eso es que usted tiene que entender esto, You need to understand this. que estamos en tiempos a donde mucha gente se está enfriando y están haciendo locuras y estragos en los ministerios. We're in times where many things are born in church, crazy things are being born in Cuando church. usted desprecia su autoridad espiritual, When you despise your spiritual authority, va a ser muy difícil que usted pueda recibir de esa autoridad espiritual. it's difficult to receive from that spiritual Y authority. Dios no puede traer su presencia God cannot bring His presence a donde hay división, y no estoy hablando de división física, sino de división de pensamiento. where there's division, and I'm not speaking about physical division, but division Porque in hay thoughts. mucha gente que está dividida en su mente, Many are divided in their thoughts. y la división en la mente es una división que no deja que la gloria de Dios repose sobre tu vida. And division in thoughts doesn't let the presence of God dwell over your life. Por eso es que el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel: Prophet Elijah told the people of Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? how long are you going to be thinking these two Si thoughts? Jehová es Dios, sirvan a Dios. If God is the Lord, Pero serve si Him. su Dios son los Baales, sirvan a los demonios. But if your God is of the Baal, then Porque serve a the Dios demons. no le podemos servir divididos en pensamiento. We cannot serve God with the divided mindset. Dios God está limpiando y está desintoxicando a su remanente. is cleaning and detoxing His remnant. Lo hizo con nosotros en Miami. He did it with us in Miami. Gente se fue, People left. y esta gente que se fue contaminó. People who left El contaminated. pueblo se fue. People left. Pero cuando vienen los momentos a donde viene la lucidez sobre la iglesia, But when the moments come of the light shining over the church, cuando el pueblo entiende por qué fue que pasó lo que pasó, when people understand on why it happened, todo ese pueblo ha estado regresando y está siendo restaurado, porque entienden que cuando Dios te planta en una casa, no puede haber diablo que te pueda remover. they're understanding that when God plants you in the house, there's no devil that can remove you. La pregunta sería, ¿por question qué is, Dios está limpiando y desintoxicando su iglesia? Why is God cleaning and detoxing His church? Número uno, para preparar a la iglesia para su segunda venida. To prepare the church for the second coming. Mi hermano, si hay una palabra profética, es que Cristo viene pronto, 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 pronto. If there's a prophetic word, it's that Christ is coming soon, 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 soon. Ayer hablaba con mi madre I was speaking with my mother para que me cubriera en este evento, to cover me in this event. y me dijo: hijo, She said, "Son." ayer en la madrugada cuando dejé de orar, In the morning when I stopped praying, estaba sentada I was sitting en el silencio, en la sala, en la oscuridad, in the silence, in the living room, in the darkness. y descendió el Espíritu Santo y me dijo esta palabra: And the Spirit of God descended and He said these words to me. prepara a tu familia porque vengo pronto. Prepare your family because I'm coming soon. Mi hermano, estos son los tiempos donde no podemos permitir contaminación en nuestro espíritu. These are the times where we cannot permit contamination in our spirit. Tenemos que limpiarnos del pecado y limpiarnos de la contaminación de palabras, de murmuraciones, de lenguas envenenadas. We got to clean from murmuring, from poison tongues. La limpieza es para que usted se vaya en el rapto. Cleaning is for you to go in the rapture. Número dos, Number two, la limpieza the cleaning es para que usted reciba toda bendición que ha estado aguantada en esta temporada. is for you to receive any blessings that were being withheld in this season. Y una vez que sea liberada, Once it's freed up, la limpieza sirve para que usted lo pueda sostener. the cleaning is used so you can sustain it. Cualquiera puede accesar a una temporada. Anyone can access a season. Escúcheme bien. Listen to this. Cualquiera puede accesar a un nuevo tiempo. Anyone can ask us a new time. El problema es que usted sostenga el tiempo. The problem is, can you hold it? Que usted sostenga la temporada. Can you hold the season? Y número tres, And number three, Dios está limpiando a su remanente God is cleaning His para remnant que sean vasos
vasos de honra en el último tiempo. To be cups of honor in the end time. En una ocasión leí a Reinhard Bonker. I read Reinhard Bonker, uno de los evangelistas más poderosos que Dios ha levantado en la tierra. one of the most powerful evangelists that God has raised in this earth. Partió hace un par de años atrás. He went with the Lord a couple of years Y ago. fue el evangelista que ganó más almas en el continente africano, siendo él inglés. It was an English man, and he won the most souls in the continent of Africa. Y él tiene un libro que habla acerca del fuego del Espíritu. He has a book that speaks about the fire of the Spirit of God. Y en una ocasión el Señor le dijo, Reinhard, He said, agarra Reinhard, una gota de la taza del baño I want you to grab a drop from the bathroom, y échala en tu café and I want you to put it in your coffee y tómatela. and drink it. Y él dijo, Señor, pero una gota de la taza del baño en el café, ¿cómo me la voy a tomar? Lord, but a droplet of water from the toilet, how am I going to drink that? Y el Señor le dijo, no te la vas a tomar. You're not going to drink it. Le dije, Señor, si tú me dices sí, pero yo no quiero. Yes, Lord, but I don't want to drink it. Y el Señor dijo, tampoco yo me bebo la santidad a media de mi iglesia. He said, also me, I don't drink the holiness of my church if it's Porque halfway. un poquito de levadura leuda toda la masa. A little bit of flour messes up all the wheat. Estos son los tiempos donde Dios te quiere santo y apartado para Él. These are the times that God wants you holy and separated for Si Him. usted está esperando todo de Dios, If you're waiting for everything ¿cuántos from están God, esperando todo de Dios? Levánteme la mano who's waiting from para God saber si predico en esto o en el próximo servicio. to see if I preach this or in the next ¿Cuántos están service? esperando algo grande de Dios? Who wants something great from ¿Cuántos están God esperando todo de Dios? or everything from Si God? quieres que Dios te dé todo, también dale todo a Dios en esta temporada. You want God to give you everything, Si give nos everything to limpiamos, God. limpiémonos para Dios. If He's going to clean us, then Si clean nos us up for God. santificamos, santifiquémonos para Dios. If we're going to sanctify for Alejémonos God. del pecado. Get away from sin. Alejémonos del chisme. Get away from gossip. Alejémonos de la Get murmuración. away from murmuring. Limpiémonos. Clean ourselves. Descontaminémonos. Detox. Y veamos la gloria de Dios juntos en esta And we'll temporada. see the glory of God together in this season. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Look what Deuteronomy says now. Y te acordarás Remember de todo el camino donde Jehová te ha traído. how the Lord your God led you all the way in the De wilderness. estos 40 años en el desierto. These 40 years Para afligirte, to humble, para probarte, to test you, para saber lo que había en tu corazón. in order to know what was in your heart, Si había de guardar o no sus mandamientos. whether or not you would keep His commands. Si hay algo que Dios está probando, Mitra, What God is testing Mitra in es el corazón de su remanente. is in the heart of the remnant. Está limpiando el corazón, la motivación y la intención de su iglesia. He's cleaning the reason, the motivation, and the intentions of the heart of the church. Y Éxodo capítulo 1 versículo 13 y 14. Exodus chapter 1 verse 13 to 14. Lo mismo le dice Moisés. The same thing Moses says. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. It says, and worked them ruthlessly. Y amargaron su vida con dura servidumbre. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar, En hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. and with all kinds of work in the fields and all their harsh labor. The Egyptians worked them ruthlessly. Y en lo que me quiero enfocar What I want to focus on, es que los egipcios, the Egyptians, dice la Biblia, que amargaron la vida de los hijos de Dios. they made the life of the children of God bitter. Y aquí es que comienzo a traer dirección. And now I bring direction to you. Siempre va a haber una persona que quiere amargarte la vida. There will always be a person that wants to make your life bitter. No, acá nadie sabe de lo que estoy hablando. Nobody knows what I'm talking about. Te lo voy a repetir de nuevo para los que no me escucharon en internet. I'll repeat it for those that didn't hear me online. Siempre Dios va a permitir agentes de Satanás God will always permit people of the devil
para amargarte la vida. to make your life bitter. Todo proceso o te hace mejor o te amarga la vida. Every process, or it makes you better or it makes your life bitter. Yo conozco personas que en el proceso, I know people that in the process, en vez de dejarse tratar, salir mejor, instead of letting themselves be treated and getting out of the process better, pelearon con Dios y se amargaron la vida. they fought with God and made their life bitter. ¿Cuántos conocen gente amargada? Levánteme la mano. Who knows people that are really bitter? Vamos, levante la mano Who los que knows conocen gente amargada. People all that are always bitter. Pero mira lo que dice el consejo apostólico de Pablo en 2 de Corintios 7:1. But look what the apostolic advice or counseling of Paul says. Así que, amados hermanos, Therefore, dear friends, puesto que tenemos tales promesas, since we have these promises, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. perfecting holiness out of reverence for God. ¿Escuchó el consejo apostólico? You heard the apostolic advice? Así que, hermanos, dice Pablo, He says, dear friends, limpiémonos de toda contaminación. let us purify ourselves from Y everything that habla de dos contaminates. tipos de contaminación. Two types of contaminants. Contaminación de carne Against my body, y más profundo la contaminación del espíritu. and more profound, the contamination of my spirit. Porque si usted no se limpia de la contaminación, If you're not clean from the contamination, usted no se va a poder perfeccionar en la santidad. you'll not be able to be perfected in holiness Porque hasta que usted esté aquí en la tierra, until you're here on earth. Dios siempre va a buscar que usted perfeccione su santidad. God will seek you to perfect your holiness, Y más en el tiempo que vivimos. especially in the times we live Porque in. uno de los requisitos para usted irse en el rapto One of the requirements to go in the snatching of es the que Lord la iglesia esté sin mancha y esté sin arruga. is a church without stains and wrinkles. Escucha esta revelación. Listen to this El revelation. espíritu se puede contaminar. The spirit can be contaminated. Y Satanás utiliza 4 espíritus en este último tiempo And the devil is going to use 4 spirits during the para end time contaminar el remanente de Cristo. to contaminate the remnant of Jesus. Si me pueden poner la primer lámina, se los voy a agradecer. If you can put the first slide, that would be great. Diga conmigo, 4 espíritus que contaminan al remanente. 4 spirits that contaminate the remnant. Número 1, la difamación. Number 1, defamation. Una de las cosas más grandes que usted va a ver a menudo en la iglesia. One of the biggest things that you're going to see in the Y church, cuando hablo de iglesia estoy hablando a nivel global. and I'm speaking about the global church, Es la difamación. is defamation. Número 2, el espíritu de engaño. The spirit of deceive. Número 3, el espíritu de la traición. The spirit of betrayal. Y número 4, el espíritu de encantamiento. And the spirit of encanting. Y en el encantamiento And in this spirit, es donde opera el espíritu de Jezabel con todas sus hijas. the spirit of Jezebel operates with all of her daughters. Escuche esto. I want you to listen to this. Esto es un resumen de cosas que pudiera hablarte. This is a summary of things that I could speak about. Pero estos 4 espíritus But these 4 spirits son los que contaminan el espíritu de la iglesia. contaminate the spirit of the church. La difamación So the libel es uno de los espíritus que usted va a ver más a menudo, no solamente en la iglesia local, sino a través de la iglesia global. The libel spirit is the spirit that you're going to see globally around the church. Escucha esta sabiduría que Dios me dio. Listen to this wisdom that God has given me. Hay 3 cosas que Dios no le prohibió a Satanás. There are 3 things that God did not prohibit Satan. Hay 3 cosas que Dios no le prohibió a la serpiente. He did not prohibit the serpent. Número 1, difamarnos. Number 1, Número libel. 2, acusarnos. Number 2, Y accusing. número 3, perseguirnos. And
number 3, persecution. Y la difamación So libel, es algo que contamina el espíritu de la iglesia. it contaminates the spirit of the church. Mi apóstol me enseñó algo en una ocasión. My apostle taught me something one Me day. dijo: hijo, podrán decir todo lo que quieran de ti, pero que nunca te comprueben algo. He said, son, they can say anything about you, but that they never Usted no prove it. puede prestar oídos a alguien que quiere contaminar tu espíritu, difamando a un líder o inclusive al padre de la casa. You cannot lend your ears to someone that's trying to bring Usted libel. tiene que escuchar la historia completa. You got to hear the full Porque story. si usted presta sus oídos a la contaminación, If you lend your ear to contamination, usted va a terminar engañado por el espíritu de you will be Satanás. deceived by the spirit of the devil. El segundo espíritu que está operando The second spirit that's operating, es el espíritu de engaño. the spirit of deceive. Y este espíritu está operando cada vez con más fuerza a nivel global. And it's operating strong in the global level. Hace algún par de meses yo di una impartición profética en mi canal de YouTube acerca del espíritu del engaño. Couple of months ago, I gave a prophetic impartation in my YouTube channel about the spirit of deceive. Porque una persona influenciada con el espíritu de engaño A person influenced by the spirit of deceive siempre va a torcer las palabras de una persona. will always twist the words of a person. Una persona con espíritu de engaño A person with the spirit of deceive te va a decir una verdad, will tell you the truth, pero va a torcer la verdad. but will twist the truth. Por eso es que Satanás es especialista en esto. The devil is a specialist in this. Porque cuando la serpiente engañó a Eva, When the serpent deceived the le Eve, dijo una verdad, he said the truth, pero en la verdad metió la ponzoña y metió la cizaña. but in the truth, he put the tears in. Por eso es que el engaño So deceive es un espíritu que siempre te va a hacer cuestionar la verdad y el principio bíblico que Dios establece en su palabra. will always have you question the truth and the biblical principles El that are established in espíritu His de Word. engaño, cuando usted permite que entre a su espíritu, When you let the spirit of deceive enter your este spirit, espíritu es tan terrible it's so terrible. que te hace ver cosas que no existen. It makes you see things that don't exist. Y una persona contaminada por el engaño Someone contaminated by deceive termina creyendo su propio engaño. believe their own deceive. No, acá como nadie ha dicho mentiras, acá uno ya no sabe ni lo que es verdad ni lo que es mentira que ha salido por su boca. So I guess no one has lied here before. You don't know what a lie and what the truth is coming Pero out of hay your mouth. gente que ha mentido tanto que terminan creyendo sus propias mentiras. There are people that have lied so much that they end up believing their own lies. Por eso es que el espíritu de engaño te va a ver cosas que no existen. The Spirit of God are going to have, you're going to see things that you're not going to see. Y uno de estos 4 espíritus también es el espíritu de traición. One of these 4 spirits is the spirit of Y betrayal. la traición Betrayal siempre va a buscar su interés propio. will always look for their own interest. Cuando una persona traiciona, When a person betrays, es porque su propio interés busca. because they seek their own interest. Y la traición And betrayal es uno de los pecados principales por lo que Dios tiró a Satanás del cielo a la tierra y lo convirtió en demonio. is one of the main reasons sins that God cast out the devil from the heavens and made him a demon. Mañana en el discipulado le vamos a dar con todo al diablo. Tomorrow in discipleship, we're going to give it all we got. Y número 4, Number 4, el espíritu del encantamiento. the spirit of spell. El encantamiento A spell es algo que usted va a ver con más amenudad en la iglesia local y en la iglesia global. you will see Con más it constancia. increase more consistently in the local and the global church. Y el encantamiento And the spellbound no es más que el mismo espíritu de Jezabel operando. is the same spirit of Jezebel operating. Una persona influenciada, un líder influenciado por Jezabel, A person influenced by the spirit of Jezebel te va a encantar con sus palabras. are going to spell
put a spell on you with their words. Muchos estudiosos, escucha esto, profeta Jennifer, Many scholars, listen to this, prophetess Jennifer, que estudiaron la vida de Jezabel that studied the life of en Jezebel manuscritos muy antiguos, in very old manuscripts, decían que Jezabel said that Jezebel era una hechicera, was a warlock que ella hacía ciertos movimientos en sus labios that did certain movements with her lips y sus dedos los movía de tal forma and moved her fingers in such a que manner de sus dedos despedía hechizos sobre la gente. that she released spells through her mouth and her Por fingers. eso es que cuando Hands. Jehú llegó, que Jehú representa la unción apostólica, That's it, when Jehu came and he represents the apostolic Jezabel anointing. lo primero que hizo que se pintó los labios, Jezebel painted her lips. porque su fuerza estaba en sus palabras. Her strength was in her words. El ámbito espiritual que ella movía estaba en su boca. The spiritual realm that she moved was in her mouth. Por eso es que en el último tiempo va a haber gente influenciada por Jezabel que va a tratar de encantarte a través de sus palabras. In the end time, the spirit of Jezebel is going to rise through the spirit of Por eso es spell. que usted no se puede dejar seducir por el diablo en el tiempo que estamos viviendo. You cannot let you be seduced by the spirit of the Porque usted devil va a during the end comenzar a time. ver con más a menudo o con más constancia gente buscando sus propios intereses. You'll see with more consistency people seeking their own interests. Usted no puede prestar sus oídos al espíritu de Jezabel. Don't lend your ears to the spirit of Jezebel. Usted tiene que prestar sus oídos a tu autoridad espiritual y al Espíritu de Dios que gobierna la iglesia. Give your ears to your spiritual authority in the spirit of No me God. importa que no me esté entendiendo los que me están viendo por el internet. Lo estoy diciendo por ti. I don't know if you're understanding me, but I'm saying it for those Deja online de too. contaminar los oídos del pueblo santo de Dios. Stop contaminating the people of Deja de God robar la cosecha de Dios. and stealing the harvest of God. Para tus hechizos sobre el pueblo de Dios. Stop spellbounding the people of No le God. prestes tus oídos a los demonios. Don't lend your ears to the No le demons prestes tus oídos a gente contaminada, or to people a contaminated. mentirosos, a murmuradores, los que traicionan. No le prestes tus oídos al diablo. Don't lend your ears to the devil, to murmurs, to betrayers. Escuche eso. Cuando usted se deja contaminar, When you let yourself be contaminated, déjame tener un toque profético aquí. let me have a prophetic touch right here. Los ángeles caídos The fallen angels no siempre fueron ángeles caídos. were not always fallen angels. No siempre fueron demonios. We're not always demons. Déjame agarrarlo con pinza. Let me grab this with the pins. Escuche Pincers. eso. Listen. Los demonios no siempre fueron demonios. Demons were not always demons. Hubo un tiempo donde ministraban en la presencia de Dios. There was a time where they would minister in the presence of God. Eran santos, limpios y sin mancha. Holy, pure, with no stains. Pero prestaron sus oídos But they lend their ears al líder de la adoración. to the worship leader. No a la pastora de acá, es un ejemplo. Oh, no, not the worship pastor in this house. I'm just using an example. Mándele un beso a la pastora de la adoración. Come on, send a kiss to the worship pastor. Escuche, Listen, le prestaron los oídos a Satanás they lended their ears to the devil. y Satanás contaminó un tercio de los santos ángeles de Dios. And he contaminated a third of heaven, angels. Si al mismo Dios le dividieron en el cielo, They divided God himself in heaven. ¿qué será de nosotros en la tierra? Imagine us on earth. Mi hermano, si usted está buscando la iglesia perfecta, Brothers and sisters, if you're looking for the perfect church, yo voy a orar por ti para que Dios te mate saliendo de acá, I'm going to pray for you so God can send you out para of que here. adores en la santidad de Dios allá en el cielo, So you can praise de in una vez y heaven. por todas. From one shot.
Dile a tu vecino, no soy. Tell your neighbor, I'm not perfect. Estoy en construcción. I'm under Eva, dime, construction. si he sido piedra de tropiezo, perdóname. If I've been a stumbling stone, I'm sorry. Ten misericordia. Have mercy Como Dios on me. tuvo misericordia de Miami que nos mandó a Messi. God had Dile a mercy tu on Miami. We vecino, got Messi. estoy en construcción. Perdóname si he sido piedra de tropiezo. Tell your neighbor, I'm under Pero ahora un construction. decreto profético. Levanta tu mano y di, a partir de este día, Say, from this day yo on, me comprometo con Dios. I commit with God, Yo me comprometo con mi autoridad espiritual with my spiritual a authority, no prestar oídos al diablo, to not listen to the a devil, caminar en la visión. to walk in the No vision. existen pastores, apóstoles, profetas perfectos, There's no perfect pero nunca pastor, puedes poner en juego el corazón de un padre sobre un hijo. but you can never put at risk the son, the Mi heart of a padre father. natural tuvo muchos errores. My natural father had a lot of Me mistakes. abandonó, era drogadicto, era alcohólico, golpeaba a mi mamá y cuando murió yo lo seguía amando. He abandoned me, hurt my mother, a drug addict, but when he died, I still love Si him. usted es perfecto, váyase de esta iglesia. If you're perfect, leave the church. Pero aquí hay gente que necesita ser procesada, We got people that need que to be entienden que processed. esto es una formación, This is que formation. entiende que somos humanos, We're que human. nos arrepentimos, pecamos, fallamos. Repent, Pero a sin, partir fail. de hoy But after today, vamos a ver la gloria de Dios de we're ahora en going to see the adelante. glory of God from here on Alguien out. diga